Los 12 discípulos fueron seleccionados personalmente por Jesús para ser sus seguidores más cercanos y llevar su mensaje al mundo. Provenientes de orígenes humildes, como pescadores, campesinos y artesanos, abandonaron todo lo que conocían para seguir a su maestro. Su misión no fue sencilla, enfrentaron persecuciones severas y la muerte por su fe, demostrando una lealtad inquebrantable a Jesús. Jesús encomendó a estos hombres comunes una tarea extraordinaria: fundar la iglesia cristiana y difundir el Evangelio por todas las naciones. La vida de cada uno de estos discípulos se convirtió en un testimonio poderoso de fe y sacrificio, mostrando hasta qué punto estaban dispuestos a llegar por el amor a Cristo. La historia de los discípulos es una de valentía, devoción y, en muchos casos, un final trágico. ¿Cómo consiguió Jesús que hombres ordinarios fundaran la iglesia y difundieran el Evangelio, enfrentando un destino trágico? Antes de profundizar en la vida de estos discípulos, comparte este video con tus seres queridos en Facebook, WhatsApp y Telegram. Difunde el Evangelio con amor y humildad, reflejando el amor de Cristo en cada acción. Si te gusta este tipo de contenido, comenta "Quiero más" abajo. Así sabré que debo seguir creando y subiendo nuevos videos. En la Biblia, específicamente en el Evangelio de Mateo 10:2-4, se mencionan los nombres de los 12 discípulos: Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Cada uno de estos nombres lleva consigo una historia de fe y sacrificio. A medida que exploramos las vidas y muertes de estos hombres, descubrimos no solo los desafíos que enfrentaron, sino también las increíbles hazañas que lograron en nombre de su fe. Sus historias nos recuerdan la profundidad del compromiso cristiano y la valentía necesaria para mantener la fe en tiempos de persecución. Desde el momento en que fueron llamados, los discípulos entendieron que sus vidas cambiarían para siempre. Jesús les dio una misión clara: id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Esta monumental tarea los llevó a viajar grandes distancias, enfrentando a menudo resistencia y peligro. Los apóstoles viajaron por diferentes regiones, predicando el Evangelio y estableciendo comunidades cristianas. Cada una de sus vidas se convirtió en un camino de fe, donde su devoción a Jesús los guió a través de innumerables desafíos. Estos hombres no eran solo seguidores, sino líderes y fundadores de la iglesia cristiana. Cada apóstol tenía su propio estilo y enfoque de predicación. Pedro, por ejemplo, era conocido por su pasión y vehemencia, mientras que Juan era conocido por su profundo amor y comprensión de las enseñanzas de Jesús. A pesar de las diferencias, todos compartían el mismo objetivo: difundir el mensaje de Cristo y fortalecer la fe de sus seguidores. La valentía de los apóstoles se puso a prueba innumerables veces. A pesar de las amenazas y los peligros, nunca dudaron en proclamar el Evangelio. Su fe en Jesús era inquebrantable y estaban dispuestos a enfrentar cualquier adversidad por amor a su Maestro. La historia de los apóstoles es una de coraje y sacrificio extremos. Cada uno de los apóstoles enfrentó su propia forma de persecución. Pedro, por ejemplo, fue encarcelado varias veces y finalmente crucificado. Sin embargo, su fe nunca vaciló. Su disposición a morir por su creencia es un testimonio poderoso de su devoción. Similarmente, Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X, reflejando su humildad y su deseo de no ser crucificado de la misma manera que Jesús. Santiago, hijo de Zebedeo, fue el primer apóstol en ser martirizado, lo que marcó el comienzo de una ola de persecuciones contra los seguidores de Jesús.
Su valentía al enfrentar la muerte inspiró a muchos otros a mantener su fe, a pesar de los riesgos. Este sacrificio inicial fue un precursor de las pruebas que los demás apóstoles enfrentarían en su misión. La historia de los apóstoles nos recuerda que la fe verdadera a menudo requiere sacrificios significativos. Su disposición a enfrentar el martirio muestra una profundidad de compromiso y amor que continúa inspirando a los cristianos hasta el día de hoy. Estos hombres valientes nos enseñan que la fe, cuando se vive plenamente, tiene el poder de superar incluso los mayores desafíos. Simón Pedro, originalmente conocido como Simón, era un pescador de Betsaida, en Galilea. Junto con su hermano Andrés, fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús para convertirse en pescador de hombres. Mateo 4:19. Pedro rápidamente se destacó entre los apóstoles por su fervor y su disposición a seguir a Jesús, a pesar de sus imperfecciones. Pedro fue testigo de muchos de los milagros de Jesús y estuvo presente en momentos cruciales de su ministerio. Uno de los momentos más significativos fue cuando Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Esta declaración de fe le valió un papel central en la iglesia, ya que Jesús le dijo: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Mateo 16:18. Sin embargo, Pedro también tuvo momentos de debilidad, como cuando negó a Jesús 3 veces antes de su crucifixión. Mateo 26:69-75. A pesar de esto, Jesús lo perdonó y lo restauró después de su resurrección, encargándole la tarea de cuidar y guiar a sus seguidores. Este acto de perdón y restauración subraya la misericordia y el amor de Jesús. Pedro continuó desempeñando un papel crucial en la expansión de la iglesia después de la ascensión de Jesús. Fue un líder valiente, predicando el Evangelio en Jerusalén y más allá, y finalmente encontró su muerte en Roma, donde fue crucificado boca abajo a su propio pedido, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su maestro. La crucifixión de Pedro es uno de los episodios más emblemáticos en la historia de los apóstoles. Según la tradición, durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón, Pedro fue arrestado y condenado a muerte. Sin embargo, en un acto de profunda humildad, pidió ser crucificado cabeza abajo, ya que no se consideraba digno de morir como Jesús. Este acto de humildad de Pedro refleja su profunda transformación desde un pescador impulsivo hasta un líder espiritual maduro y humilde. A pesar de sus errores y negaciones, Pedro demostró una fe inquebrantable y una dedicación total a su misión hasta el último momento de su vida. Su crucifixión invertida se convirtió en un poderoso símbolo de su devoción y sacrificio. La muerte de Pedro en Roma no solo marcó el fin de su vida terrenal, sino que también solidificó su legado como pilar de la iglesia cristiana. Su valentía y fe sirvieron de ejemplo para generaciones de cristianos que enfrentaron persecuciones similares. La historia de Pedro continúa inspirando a creyentes en todo el mundo a vivir su fe con coraje y humildad. El martirio de Pedro también resalta la brutalidad de las persecuciones a las que los primeros cristianos fueron sometidos. Sin embargo, en medio de este sufrimiento, su fe permaneció firme. La vida y muerte de Pedro son testimonio de la profunda verdad del Evangelio y de la capacidad humana para el sacrificio por una causa mayor. Antes de seguir a Jesús, Andrés fue discípulo de Juan el Bautista. Fue Andrés quien, después de escuchar a Juan referirse a Jesús como el Cordero de Dios, decidió seguir a Cristo. Juan 1:35-40. Este acto de fe y decisión marcó el inicio de su camino como uno de los 12 apóstoles. Andrés rápidamente compartió su descubrimiento con su hermano Pedro, diciendo: «Hemos encontrado al Mesías». Juan 1:41, lo que llevó a Pedro a encontrarse también con Jesús.
Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. André, al igual que su hermano Pedro, era pescador de Betsaida. A lo largo del ministerio de Jesús, Andrés demostró ser una figura clave en varios acontecimientos importantes. Por ejemplo, durante la alimentación de los 5,000, fue Andrés quien encontró al niño con los 5 panes de cebada y los 2 peces, demostrando su disposición a ayudar y su confianza en el poder de Jesús. Juan 6:8-9. Después de la ascensión de Jesús, Andrés se dedicó a predicar el Evangelio en varias regiones, entre ellas Grecia y Asia Menor. La tradición dice que enfrentó una fuerte oposición en Patras, Grecia, donde fue arrestado y sentenciado a muerte por crucifixión. El martirio de Andrés en Patras alrededor del año 60 d.C. se recuerda como un acto de fe y valentía. Su muerte simboliza no solo su inquebrantable dedicación a la misión de Jesús, sino también su humildad y respeto por Cristo. La vida y la muerte de André siguen inspirando a los cristianos a vivir su fe con valentía y devoción, siguiendo el ejemplo de uno de los primeros llamados por Jesús. La historia de Andrés y su martirio en la cruz de San Andrés es un poderoso recordatorio del precio que los primeros apóstoles estuvieron dispuestos a pagar por su fe. Su ejemplo sigue inspirando a los creyentes a vivir sus vidas con la misma dedicación y valentía, afrontando los retos y la persecución con una fe firme en el mensaje de Jesús. Santiago, hijo de Zebedeo, también conocido como Santiago el Mayor, fue uno de los primeros discípulos en unirse a Jesús junto a su hermano Juan. Nacido en Betsaida, Santiago era pescador de profesión antes de ser llamado por Jesús a ser pescador de hombres. Mateo 4:19. Junto con Pedro y Juan, formó parte del círculo íntimo de Jesús, presenciando momentos cruciales como la transfiguración y la agonía en Getsemaní. Santiago era conocido por su carácter apasionado y su celo por la fe, lo que le valió el sobrenombre de Hijo del Trueno. Marcos 3:17. Este apodo reflejaba su naturaleza impetuosa y su ferviente deseo de defender el mensaje de Jesús. Su cercanía con Jesús y su fervor lo convirtieron en uno de los líderes más prominentes entre los apóstoles. El libro de los Hechos relata el martirio de Santiago, quien fue decapitado por orden del rey Herodes Agripa I alrededor del año 44 d.C. Hechos 12:1-2. Este evento lo convirtió en el primer apóstol en ser martirizado, marcando un hito significativo en la historia temprana del cristianismo. Su muerte fue un testimonio de su fe y su disposición a sacrificar su vida por el Evangelio. El martirio de Santiago tuvo un profundo impacto en la comunidad cristiana primitiva. Su valentía y su disposición a enfrentar la muerte por su fe inspiraron a otros a mantenerse firmes en sus creencias a pesar de las persecuciones. La vida y muerte de Santiago continúan siendo recordadas y veneradas en la tradición cristiana, simbolizando el compromiso y la devoción a Cristo. Juan, conocido como el discípulo amado, fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor,
Juan mostró una profunda sensibilidad espiritual y una comprensión única de las enseñanzas de Jesús. A menudo se le menciona en los evangelios como el discípulo a quien Jesús amaba, destacando su especial relación con el Maestro. Juan 13:23. Juan fue testigo de muchos momentos cruciales en la vida de Jesús, incluyendo la transfiguración y la última cena, donde tuvo el privilegio de recostarse junto a Jesús, Juan 13:25. Además, estuvo presente en la crucifixión, donde Jesús le confió el cuidado de su madre, María, diciendo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Juan 19:26-27. Este acto de confianza subraya la cercanía y la lealtad de Juan a Jesús. Después de la ascensión de Jesús, Juan continuó desempeñando un papel clave en la comunidad cristiana primitiva. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de dificultades. Durante las persecuciones, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió las visiones apocalípticas que registró en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1:9. Estas revelaciones ofrecieron esperanza y consuelo a los cristianos perseguidos y proporcionaron una visión del futuro y la consumación de los tiempos. A diferencia de muchos de los otros apóstoles, Juan murió de causas naturales en Éfeso alrededor del año 100 d.C. Su vida y enseñanzas dejaron un legado duradero en la teología cristiana. Como autor del Evangelio de Juan, las epístolas y Apocalipsis, Juan contribuyó significativamente a la literatura bíblica y al entendimiento de la fe cristiana. Su profunda devoción y su papel en la difusión del Evangelio continúan inspirando a los cristianos en todo el mundo. Durante su exilio en la isla de Patmos, Juan experimentó una serie de visiones que quedaron registradas en el libro de Apocalipsis. Este texto es una obra fascinante y compleja que ha sido objeto de interpretación y estudio a lo largo de los siglos. Las visiones de Juan abordan temas de juicio, redención y la lucha entre el bien y el mal, ofreciendo un panorama profético del destino final de la humanidad. En Apocalipsis, Juan describe cómo fue transportado en espíritu al día del Señor, donde presenció eventos sobrenaturales y recibió revelaciones directamente de Jesús. Entre estas visiones destaca la de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, que simbolizan una serie de juicios divinos sobre la tierra. Apocalipsis 6:16. Cada una de estas series de juicios representa una etapa en el plan divino de redención y justicia. Juan ofrece una visión del trono celestial donde ve a Dios rodeado de seres celestiales y una multitud de santos. Apocalipsis 4:5. Esta visión resalta la majestad y la santidad de Dios, así como el papel central de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de sus descripciones vívidas, Juan transmite un mensaje de esperanza y consuelo a los creyentes perseguidos, asegurándoles que el mal será finalmente derrotado y que el reino de Dios prevalecerá. El libro de Apocalipsis concluye con una visión gloriosa de la Nueva Jerusalén, una ciudad celestial donde no habrá más llanto ni dolor. Apocalipsis 21:22. Esta visión final ofrece una promesa de renovación y vida eterna para todos los fieles. Las visiones apocalípticas de Juan han tenido un impacto duradero en la teología cristiana y continúan inspirando a los creyentes con su poderoso mensaje de esperanza y triunfo final sobre el mal. A diferencia de muchos de sus compañeros apóstoles, Juan tuvo la bendición de vivir una vida larga y morir de causas naturales. Después de su exilio en Patmos, se cree que Juan regresó a Éfeso, donde continuó predicando y cuidando de la comunidad cristiana. Su longevidad le permitió ver el crecimiento de la iglesia y el cumplimiento de muchas de las promesas de Jesús. En Éfeso,
Juan jugó un papel crucial en la consolidación de la fe cristiana y en la redacción de sus escritos, incluyendo el Evangelio de Juan, las epístolas y el libro de Apocalipsis. Estos textos no solo enriquecieron la literatura cristiana, sino que también proporcionaron una base teológica sólida para las generaciones futuras. Juan es conocido por su enfoque en el amor y la verdad, valores que destacó en sus cartas a las iglesias. La vida de Juan en Éfeso estuvo marcada por su compromiso continuo con la enseñanza y el liderazgo pastoral. Según la tradición, incluso en su vejez, Juan continuaba exhortando a los creyentes a amarse unos a otros, recordándoles las enseñanzas de Jesús. Su mensaje constante de amor y fidelidad a Cristo resonó profundamente en la comunidad cristiana y ayudó a fortalecer la fe en tiempos de persecución y desafío. Juan murió alrededor del año 100 después de Cristo, dejando un legado imborrable en la Iglesia. Su vida ejemplar de fe, servicio y dedicación a Cristo sigue siendo una fuente de inspiración para los cristianos de todas las épocas. A través de sus escritos y su testimonio personal, Juan continúa guiando a los creyentes hacia una comprensión más profunda del amor y la verdad de Dios. Felipe, originario de Betsaida, la misma ciudad que Pedro y Andrés, fue llamado por Jesús mientras pescaba en el mar de Galilea. Su respuesta inmediata al llamado de Jesús refleja su disposición y fe. Felipe es conocido por su naturaleza pragmática y su papel en la introducción de otros a Jesús, como se evidencia en su encuentro con Natanael, a quien llevó a conocer al Mesías. Juan 1:45-46. A lo largo del ministerio de Jesús, Felipe demostró ser un discípulo práctico y directo. Durante la alimentación de los 5,000, fue Felipe quien respondió a Jesús con una evaluación realista de la situación, destacando la falta de recursos financieros para alimentar a la multitud. Juan 6:5-7. Esta actitud pragmática no fue un signo de falta de fe, sino más bien una expresión de su enfoque realista hacia los desafíos. Después de la ascensión de Jesús, Felipe continuó predicando el Evangelio y se dice que viajó a regiones como Frigia y Asia Menor. Según la tradición, enfrentó su martirio en Hierápolis, donde fue crucificado. Su muerte fue un testimonio de su devoción y compromiso con la misión de difundir el mensaje de Cristo a pesar de las adversidades. El legado de Felipe como un predicador pragmático y dedicado sigue siendo relevante en la actualidad. Su enfoque práctico y su disposición para enfrentar los desafíos con una fe firme son ejemplos para todos los cristianos. La historia de Felipe nos recuerda la importancia de la fe activa y el compromiso inquebrantable en la misión de difundir el Evangelio. La vida y misión de Felipe culminaron en su martirio en la ciudad de Hierápolis, en Anatolia. Este evento, aunque trágico, subraya la devoción inquebrantable de Felipe hacia la causa de Cristo. Hierápolis era una región conocida por su fuerte oposición al cristianismo, y predicar allí requería una valentía y fe extraordinarias. Según la tradición, Felipe enfrentó su arresto mientras predicaba el Evangelio en Hierápolis. Las autoridades locales, molestas por su creciente influencia y el número de convertidos, lo condenaron a morir crucificado. Esta sentencia reflejaba la brutalidad con la que los primeros cristianos eran tratados por su fe, y Felipe aceptó su destino con una valentía admirable. La crucifixión de Felipe no solo fue una demostración de su fe personal, sino también un testimonio para aquellos que lo conocían y seguían. Su disposición a morir por Cristo inspiró a muchos a mantenerse firmes en su fe, a pesar de las persecuciones. La historia de su martirio se convirtió en una fuente de fortaleza para la comunidad cristiana, recordándoles el poder del sacrificio y la devoción. Bartolomé, también conocido como Natanael,
es uno de los apóstoles cuya vida está envuelta en misterio y reverencia. Su primer encuentro con Jesús, narrado en el Evangelio de Juan, es significativo. Cuando Felipe le habló de Jesús de Nazaret, Natanael inicialmente dudó, preguntando: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Juan 1:46. Sin embargo, su encuentro con Jesús cambió su perspectiva y fue elogiado por Cristo como un verdadero israelita en quien no hay engaño. Juan 1:47. Este reconocimiento por parte de Jesús subraya la sinceridad y el carácter íntegro de Bartolomé. Su escepticismo inicial se transformó en una fe profunda al conocer a Jesús, declarando: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 1:49. Este cambio de corazón resalta su capacidad de discernir la verdad y su disposición a seguir a Jesús sin reservas. Después de la ascensión de Jesús, se cree que Bartolomé predicó el Evangelio en diversas regiones, incluyendo la India y Armenia. Su dedicación a la misión de Cristo lo llevó a enfrentar grandes desafíos y, según la tradición, a sufrir un martirio brutal. Se dice que fue desollado vivo y luego decapitado por su fe, una prueba extrema de su devoción y compromiso. La historia de Bartolomé es un recordatorio poderoso de cómo el encuentro con Jesús puede transformar vidas. Su viaje desde el escepticismo hasta la fe profunda y su disposición a sufrir por el Evangelio son inspiraciones para los creyentes. La vida y muerte de Bartolomé subrayan la importancia de la integridad y la devoción en la vida cristiana, y su legado continúa siendo venerado por su sacrificio y fe inquebrantable. La vida de Bartolomé, también conocido como Natanael, culminó en un martirio que resuena a través de los siglos. Según la tradición, Bartolomé predicó el Evangelio en tierras lejanas como Armenia e India, lugares donde el cristianismo aún no había echado raíces. Su misión de difundir la palabra de Jesús lo llevó a enfrentar grandes adversidades y persecuciones. En Armenia, Bartolomé encontró una fuerte resistencia debido a las creencias paganas arraigadas en la región. Su éxito en convertir a muchos al cristianismo provocó la ira de los líderes locales, quienes lo arrestaron y sometieron a un martirio brutal. Según la tradición, Bartolomé fue desollado vivo y luego decapitado, un testimonio de su inquebrantable fe y valentía. En India, se dice que Bartolomé también tuvo un impacto significativo, estableciendo comunidades cristianas y predicando el Evangelio con fervor. Aunque los detalles de su muerte varían, la consistencia en la brutalidad de su martirio refleja el enorme sacrificio que hizo por su fe. Su muerte violenta no fue en vano. Dejó un legado duradero en las regiones donde predicó, fortaleciendo la fe de los nuevos cristianos. El martirio de Bartolomé es un recordatorio de los costos extremos que los apóstoles estaban dispuestos a pagar por su fe. Su vida y muerte simbolizan la dedicación y el sacrificio total al llamado de Cristo. La memoria de Bartolomé sigue viva en la Iglesia, inspirando a los creyentes a mantenerse firmes en su fe, sin importar las adversidades que puedan enfrentar. Mateo, también conocido como Levi, tuvo una transformación notable al convertirse en uno de los apóstoles de Jesús. Antes de su llamado, Mateo era un recaudador de impuestos en Capernaum, un trabajo despreciado por muchos judíos debido a su asociación con el dominio romano y la corrupción. Sin embargo, cuando Jesús lo vio en su puesto y le dijo: «Sígueme», Mateo dejó todo y lo siguió. Mateo 9:9. La decisión de Mateo de abandonar su lucrativo trabajo para seguir a Jesús refleja una fe profunda y una disposición a cambiar su vida radicalmente. Mateo organizó un gran banquete en su casa, invitando a Jesús y a muchos otros recaudadores de impuestos y pecadores. Este acto no solo mostró su generosidad, sino también su deseo de compartir la nueva esperanza que había encontrado en Cristo.
Como apóstol, Mateo jugó un papel crucial en la propagación del Evangelio. Es conocido principalmente por escribir el Evangelio que lleva su nombre, donde enfatiza la misión de Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Su enfoque en mostrar a Jesús como el Mesías prometido fue fundamental para conectar el mensaje cristiano con las raíces judías. Después de la ascensión de Jesús, Mateo continuó predicando en Palestina y, según la tradición, en regiones más lejanas como Etiopía y Persia. Aunque los detalles de su muerte no están claros, se cree que fue martirizado por su fe. Su legado como escritor del primer evangelio y su transformación de publicano a apóstol siguen siendo una poderosa inspiración para los cristianos en todo el mundo. El Evangelio de Mateo es una de las obras más significativas del Nuevo Testamento, atribuido a Mateo, el ex recaudador de impuestos convertido en apóstol. Este evangelio fue escrito principalmente para una audiencia judía y tiene como objetivo mostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, presentándolo como el Mesías prometido. Mateo estructura su evangelio de manera meticulosa, organizando los eventos y enseñanzas de Jesús en 5 grandes discursos, reflejando los 5 libros de la Torá. Esta conexión subraya su intención de presentar a Jesús como el nuevo Moisés, un líder espiritual que guía a su pueblo hacia una nueva alianza con Dios. La narrativa de Mateo incluye la genealogía de Jesús, su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección, ofreciendo una visión completa de su vida y misión. Uno de los pasajes más conocidos del Evangelio de Mateo es el Sermón del Monte, Mateo 5:7, donde Jesús presenta las bienaventuranzas y otras enseñanzas fundamentales sobre la vida cristiana. Este sermón ha sido una fuente de inspiración y guía moral para los creyentes a lo largo de los siglos. Mateo también destaca la Gran Comisión, donde Jesús instruye a sus discípulos a hacer discípulos de todas las naciones. Mateo 28, 19, 20, una misión que Mateo mismo ejemplificó en su vida. El legado de Mateo como autor de este evangelio es inmenso. Su obra ha sido leída, estudiada y venerada por generaciones de cristianos, ayudando a formar la base de la teología cristiana y la comprensión de la vida y enseñanzas de Jesús. La influencia de Mateo se extiende más allá de su tiempo, continuando a inspirar a los creyentes a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo y a difundir el Evangelio en todo el mundo. Tomás, también conocido como el Dídimo o el Gemelo, es recordado principalmente por su episodio de duda después de la resurrección de Jesús. Cuando los otros discípulos le dijeron que habían visto al Señor resucitado, Tomás respondió: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». Juan 20:25. Esta declaración le valió el apodo de Tomás el Incrédulo. Sin embargo, la historia de Tomás no termina en la duda. 8 días después, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos, y esta vez Tomás estaba presente. Jesús lo invitó a tocar sus heridas y le dijo: «No seas incrédulo, sino creyente». Juan 20:27. Tomás, abrumado por la evidencia, exclamó: «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Este momento de transformación subraya la transición de Tomás de la duda a una fe inquebrantable. Después de este episodio, Tomás se convirtió en un ferviente predicador del Evangelio. Según la tradición, viajó lejos para difundir el mensaje de Cristo, llegando hasta la India, donde se le atribuye la fundación de comunidades cristianas. Su labor misionera en la India es especialmente venerada y se le considera uno de los pioneros del cristianismo en el subcontinente indio. El martirio de Tomás es un testimonio de su devoción. Según las tradiciones cristianas, fue asesinado con una lanza en la India alrededor del año 72 d.C.
Su viaje desde la duda hasta una fe profunda y su disposición a morir por su creencia son un poderoso recordatorio de cómo la fe puede transformar vidas. La historia de Tomás sigue inspirando a los creyentes a enfrentar sus propias dudas y a encontrar una fe firme y duradera en Cristo. Las misiones de Tomás en la India son un capítulo notable en la historia del cristianismo primitivo. Después de su transformación de la duda a la fe, Tomás se embarcó en una misión para llevar el Evangelio a tierras lejanas. Según la tradición, llegó a la India alrededor del año 52 d.C., estableciéndose en la costa suroeste, en la región conocida hoy como Kerala. En India, Tomás predicó a varias comunidades y se le atribuye la conversión de muchas personas al cristianismo. Estableció iglesias y formó comunidades cristianas que han perdurado hasta nuestros días. Los cristianos de Santo Tomás, como se conocen a los descendientes de esos primeros conversos, veneran a Tomás como su fundador y apóstol. Su influencia en la cultura y la religión locales fue profunda y duradera. El trabajo misionero de Tomás no estuvo exento de desafíos. Enfrentó oposición y persecución, pero su determinación de difundir el mensaje de Cristo nunca vaciló. Su valentía y su fe inquebrantable le permitieron superar las dificultades y continuar su misión. La historia cuenta que viajó a lo largo de la costa y más allá, llevando el Evangelio a nuevas áreas y comunidades. El martirio de Tomás en la India es un testimonio final de su devoción. Fue asesinado con una lanza en Milapore, cerca de la moderna Chennai, alrededor del año 72 d.C. Este acto de sacrificio finalizó su viaje terrenal, pero su legado perdura. Las comunidades cristianas en India continúan honrando su memoria y celebrando su contribución al cristianismo. La vida y las misiones de Tomás siguen siendo una inspiración para los creyentes, recordándoles el poder de la fe y la importancia de la perseverancia en la difusión del Evangelio. Tomás, después de haber establecido comunidades cristianas en India, continuó su misión en otras regiones del lejano Oriente. Su dedicación a la predicación del Evangelio lo llevó a enfrentarse a numerosas adversidades, incluyendo la fuerte resistencia de las autoridades locales y de los seguidores de las religiones establecidas. A pesar de estos desafíos, Tomás persistió en su misión, guiado por una fe inquebrantable. En la región de Mylapore, cerca de la actual Chennai, Tomás encontró el final de su viaje terrenal. Según la tradición, su predicación y conversión de muchos al cristianismo provocaron la ira de los líderes locales. Estos, viendo amenazadas sus creencias y su autoridad, decidieron tomar medidas drásticas contra él. Fue durante este tiempo que Tomás fue arrestado y sentenciado a muerte por su fe. El martirio de Tomás es descrito con gran detalle en varias tradiciones. Se dice que fue asesinado con una lanza, un acto que simboliza tanto la brutalidad de su muerte como su compromiso total con Cristo. Incluso en sus últimos momentos, Tomás mantuvo su fe, ofreciendo su vida como testimonio de su devoción al Evangelio. Este sacrificio finalizó su misión en la tierra, pero su impacto continuó resonando en las comunidades que había fundado. El legado de Tomás en el lejano Oriente es profundo y duradero. Las comunidades cristianas que estableció continuaron floreciendo, y su ejemplo de valentía y dedicación sigue inspirando a los creyentes. Su vida y muerte son recordatorios poderosos del precio del discipulado y de la fuerza de la fe en medio de la adversidad. La memoria de Tomás es honrada no solo en India, sino en toda la Iglesia, como un modelo de evangelización y sacrificio. Santiago, hijo de Alfeo, a menudo referido como Santiago el Menor para distinguirlo de Santiago el Mayor, es uno de los apóstoles de los que se sabe menos en comparación con sus compañeros. A pesar de la escasez de detalles sobre su vida y ministerio,
Su inclusión entre los 12 apóstoles destaca su importancia en el grupo elegido por Jesús. Santiago el Menor fue llamado para seguir a Jesús y desempeñó un papel vital en la fundación de la iglesia primitiva. Se menciona a Santiago el Menor en los evangelios sinópticos y en el libro de los Hechos, aunque sin muchos detalles específicos sobre sus actividades. A diferencia de otros apóstoles, no hay registros extensivos de sus viajes o milagros. Sin embargo, su presencia constante junto a Jesús y su inclusión en la lista de los 12 subraya su fidelidad y compromiso con la misión de Cristo. Después de la ascensión de Jesús, Santiago el Menor continuó su ministerio junto con los otros apóstoles. Según algunas tradiciones, predicó en Jerusalén y otras regiones cercanas. Su dedicación a la comunidad cristiana primitiva fue esencial para su crecimiento y estabilidad. Aunque no se conocen detalles exactos de su muerte, se cree que, al igual que muchos de sus compañeros, fue martirizado por su fe. El legado de Santiago el Menor puede no estar tan documentado como el de otros apóstoles, pero su ejemplo de fe y servicio sigue siendo significativo. Representa a aquellos seguidores de Jesús que, aunque menos conocidos, jugaron un papel crucial en la expansión del cristianismo. Su vida y compromiso con la misión de Jesús son un recordatorio de que todos los creyentes, sin importar su reconocimiento, son importantes en el reino de Dios. Las tradiciones sobre la muerte de Santiago el Menor varían, pero todas coinciden en que su fin fue trágico y violento. Una de las versiones más extendidas es que fue martirizado en Jerusalén, apedreado hasta la muerte por su firme defensa del Evangelio. Esta forma de martirio refleja el hostil ambiente que los primeros cristianos enfrentaron, especialmente en regiones donde su mensaje desafiaba las creencias y estructuras establecidas. Otra tradición sostiene que Santiago el Menor fue lanzado desde el pináculo del templo de Jerusalén antes de ser apedreado. Este relato destaca la brutalidad y la intensidad del odio que sus adversarios sentían hacia los seguidores de Cristo. La caída desde el templo y el posterior apedreamiento simbolizan la resistencia violenta contra la expansión del cristianismo en sus primeros días. Independientemente de los detalles exactos, el martirio de Santiago el Menor es un testimonio de su inquebrantable fe y su dedicación a la misión de Jesús. Su disposición a enfrentar una muerte violenta por sus creencias es un poderoso ejemplo de sacrificio y devoción. Los relatos de su martirio han sido una fuente de inspiración para los cristianos que enfrentan persecuciones y desafíos similares en todo el mundo. El impacto de Santiago el Menor en la iglesia primitiva, aunque menos documentado, es incuestionable. Su vida y muerte son recordatorios del precio que muchos han pagado por seguir a Cristo. La memoria de Santiago el Menor continúa siendo honrada por su valentía y su compromiso con la fe, inspirando a los creyentes a mantenerse firmes en su camino sin importar las adversidades. Simón, conocido como el Celote, es otro de los apóstoles de los que se sabe poco, pero cuya ferviente dedicación a la causa de Cristo es innegable. El término celote sugiere que Simón pudo haber sido parte de un movimiento judío nacionalista que buscaba la liberación de Israel del dominio romano. Este trasfondo podría explicar su pasión y celo por la misión de Jesús, transformando su fervor político en un compromiso espiritual. Simón el Celote es mencionado en las listas de los 12 apóstoles en los evangelios sinópticos y en el libro de los Hechos. Aunque no se documentan muchas de sus acciones específicas, su inclusión entre los apóstoles indica que fue un seguidor cercano y leal de Jesús. Su transformación de un celote a un discípulo de Cristo subraya el poder del mensaje de Jesús para cambiar vidas y redirigir pasiones hacia un propósito divino.
Después de la ascensión de Jesús, Simón continuó su misión de difundir el Evangelio. Según la tradición, predicó en regiones como Persia y Egipto, enfrentando grandes desafíos y persecuciones. Su fervor y dedicación a la misión de Cristo no disminuyeron, y se dice que su predicación tuvo un impacto significativo en las comunidades que visitó. El martirio de Simón el Celote es un testimonio final de su devoción. Según la tradición, fue martirizado junto con Judas Tadeo en Persia, donde ambos enfrentaron la muerte por su fe. La valentía y el celo de Simón en su misión son inspiraciones para los cristianos de todas las épocas. Su vida y sacrificio recuerdan la importancia de una fe apasionada y un compromiso inquebrantable con la misión de Cristo. Las misiones de Simón el Celote lo llevaron a diversos lugares, donde predicó el Evangelio con fervor y enfrentó numerosos desafíos. Su dedicación a la causa de Cristo lo llevó a regiones como Persia y Egipto, donde el mensaje del cristianismo aún no había echado raíces. Estas misiones no solo eran peligrosas debido a la oposición religiosa, sino también por las difíciles condiciones de viaje y la hostilidad de las autoridades locales. En Persia, Simón predicó junto a Judas Tadeo, formando un dúo misionero que trabajó incansablemente para difundir el Evangelio. Su labor conjunta tuvo un impacto significativo en las comunidades locales, aunque también atrajo la atención y la ira de aquellos que se oponían a su mensaje. La tradición relata que ambos apóstoles enfrentaron una fuerte persecución por su fe. El martirio de Simón y Judas Tadeo en Persia es una de las historias más conmovedoras de sacrificio y devoción. Se dice que ambos fueron ejecutados por negarse a renunciar a su fe en Cristo. Las formas específicas de su martirio varían según las tradiciones, pero todas coinciden en que enfrentaron la muerte con valentía y firmeza, sirviendo como ejemplos poderosos de la fortaleza de la fe cristiana. El legado de Simón el Celote, junto con el de Judas Tadeo, es recordado con gran respeto en la tradición cristiana. Sus vidas y muertes simbolizan el compromiso y la valentía necesarios para difundir el Evangelio en medio de la adversidad. La historia de Simón inspira a los creyentes a seguir su ejemplo de dedicación y a enfrentar los desafíos con una fe inquebrantable y un fervor apasionado. Judas Tadeo, también conocido como Tadeo o Lebeo, es a menudo considerado el santo patrono de los casos difíciles y desesperados. Su vida y ministerio, aunque menos documentados en las Escrituras, fueron fundamentales para la expansión del cristianismo. Judas Tadeo era primo de Jesús y hermano de Santiago el Menor, lo que subraya su estrecha relación con la familia de Cristo y su profunda fe. Judas Tadeo es mencionado en las listas de los 12 apóstoles en los evangelios sinópticos y en el libro de los Hechos. Su carácter y dedicación se destacan en su única aparición en el Evangelio de Juan, donde pregunta a Jesús durante la última cena: «Señor, ¿por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo?». Juan 14:22. Esta pregunta muestra su deseo de comprender y compartir plenamente el mensaje de Jesús con todos. Después de la ascensión de Jesús, Judas Tadeo llevó el Evangelio a regiones como Mesopotamia y Persia. Su misión en estas áreas fue desafiante, enfrentando resistencia y persecución. Sin embargo, su determinación y fe lo impulsaron a continuar predicando y estableciendo comunidades cristianas. Su labor misionera dejó un impacto duradero en estas regiones. El martirio de Judas Tadeo en Persia, junto a Simón el Celote, es un testimonio de su valentía y compromiso con Cristo. Ambos apóstoles enfrentaron la muerte por negarse a renunciar a su fe, demostrando una fidelidad inquebrantable. La vida y muerte de Judas Tadeo continúan inspirando a los creyentes a confiar en la intercesión divina en momentos de desesperación
y a mantener una fe firme en todas las circunstancias. El viaje misionero de Judas Tadeo a Persia fue uno de los más significativos y peligrosos de su vida. Junto a Simón el Celote, Judas Tadeo predicó el Evangelio en una región dominada por creencias paganas y hostilidad hacia el cristianismo. Su labor en Persia fue ardua, enfrentando numerosas dificultades, pero su fe y determinación nunca flaquearon. La tradición sostiene que la predicación de Judas Tadeo y Simón el Celote en Persia tuvo un impacto profundo, atrayendo a muchos conversos al cristianismo. Sin embargo, este éxito también provocó la ira de las autoridades locales, que veían en ellos una amenaza a su poder y creencias establecidas. La persecución fue inevitable y ambos apóstoles fueron arrestados y condenados a muerte. El martirio de Judas Tadeo es descrito en varias tradiciones. Se dice que fue golpeado hasta la muerte con un garrote y luego decapitado, una ejecución brutal que reflejaba la intensidad de la oposición a su mensaje. A pesar de la violencia de su muerte, Judas Tadeo enfrentó su martirio con valentía, confiando en la promesa de la vida eterna en Cristo. El legado de Judas Tadeo como mártir y su devoción inquebrantable continúan inspirando a los creyentes. Su vida y sacrificio son recordados no solo por su valentía, sino también por su intercesión en momentos de dificultad. Los fieles recurren a él en situaciones desesperadas, confiando en su ejemplo de fe y en su poder de intercesión ante Dios. Judas Iscariote es quizás uno de los apóstoles más conocidos por su infame traición a Jesús. Hijo de Simón Iscariote, su apellido sugiere que podría haber venido de Queriot, en Judea. Judas fue elegido por Jesús para ser uno de los 12, confiándole la responsabilidad de manejar el dinero del grupo, una señal de la confianza inicial que Jesús depositó en él. A lo largo del ministerio de Jesús, Judas desempeñó su papel como tesorero del grupo. Sin embargo, en algún momento, sus motivaciones comenzaron a desviarse. Los evangelios relatan que Judas aceptó traicionar a Jesús por 30 piezas de plata, una suma que revela la trivialidad con la que valoró su lealtad. Mateo 26, 14, 16. Este acto de traición tuvo lugar después de la última cena, cuando Judas guió a los soldados al jardín de Getsemaní, identificando a Jesús con un beso. El Evangelio de Juan ofrece una visión más profunda del carácter de Judas, sugiriendo que era un ladrón y que a menudo robaba del fondo común. Juan 12:6. Esta descripción añade una capa de comprensión a sus motivaciones, mostrando cómo la avaricia y el descontento pueden llevar a la traición. La culminación de su traición fue la entrega de Jesús a las autoridades religiosas, lo que llevó a su arresto, juicio y crucifixión. Tras darse cuenta de la magnitud de su traición, Judas intentó devolver las 30 piezas de plata a los líderes religiosos diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Mateo 27:4. Su arrepentimiento, aunque demasiado tarde, lo llevó a un acto final de desesperación. Se ahorcó, terminando su vida de manera trágica. La traición de Judas Iscariote sigue siendo una advertencia sombría sobre los peligros de la avaricia y la falta de integridad. El remordimiento de Judas Iscariote tras la traición a Jesús es uno de los episodios más desgarradores de los evangelios. Después de entregar a Jesús, Judas comenzó a comprender la gravedad de su acción. La Biblia describe cómo, consumido por la culpa, intentó devolver las 30 piezas de plata a los líderes religiosos, buscando redimirse de su pecado. Mateo 27, 3, 4. Los líderes religiosos, sin embargo, desestimaron su arrepentimiento respondiendo: «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Mateo 27, 4. Desesperado y sin esperanza de redención, Judas arrojó las monedas en el templo y salió.
Este acto de rechazo por parte de las autoridades religiosas dejó a Judas sin consuelo, aumentando su sentimiento de culpa y desesperación. La culminación del remordimiento de Judas fue su suicidio. Según Mateo 27:5, entonces arrojó las piezas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Su muerte trágica es un reflejo del tormento interno que experimentó por su traición. En el libro de los Hechos se ofrece otra versión de su muerte, describiendo cómo Judas cayó y su cuerpo se rompió, simbolizando la brutal consecuencia de su acto. Hechos 1:18. El suicidio de Judas Iscariote es una advertencia sobre las consecuencias del pecado y la desesperación. Su historia subraya la importancia del arrepentimiento genuino y la búsqueda de perdón antes de que sea demasiado tarde. Aunque Judas es recordado por su traición, su remordimiento final y su trágica muerte, también nos recuerdan la necesidad de gracia y redención en nuestras vidas. La traición de Judas Iscariote ha dejado una marca indeleble en la historia del cristianismo. Su nombre se ha convertido en sinónimo de traición y deslealtad, y su acto ha sido objeto de innumerables interpretaciones y análisis. La sombra de su traición no solo afectó su vida y legado, sino que también tuvo un impacto profundo en la narrativa de la pasión de Cristo. El acto de Judas de entregar a Jesús con un beso, un gesto de amistad, añade una capa adicional de dolor a la traición. Este beso, destinado a ser un símbolo de afecto, se convirtió en una señal de traición que llevó a la captura y eventual crucifixión de Jesús. Mateo 26, 48, 49. La ironía de este acto resalta la profundidad de la deslealtad de Judas y su impacto en la narrativa cristiana. La sombra de la traición de Judas también se extiende a las reflexiones teológicas sobre el libre albedrío y la predestinación. Algunos debates se centran en si Judas tenía control total sobre sus acciones o si estaba predestinado a traicionar a Jesús para cumplir las Escrituras. Jesús mismo señaló durante la última cena que uno de los 12 lo traicionaría, afirmando: «El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado». Mateo 26, 24. A lo largo de la historia, la figura de Judas ha sido vista como un ejemplo de advertencia sobre los peligros de la avaricia y la falta de lealtad. Su vida y acciones nos recuerdan la importancia de la integridad y la fidelidad en nuestra relación con Dios y con los demás. La sombra de su traición sigue siendo un recordatorio constante de las consecuencias del pecado y la necesidad de buscar el perdón y la redención. La muerte de los apóstoles tuvo un impacto profundo y duradero en la iglesia primitiva. Cada uno de los apóstoles, a través de su vida y martirio, dejó un legado de fe y sacrificio que inspiró a generaciones de cristianos. Sus muertes no solo fueron testimonios de su devoción a Cristo, sino también catalizadores para el crecimiento y la expansión del cristianismo. El martirio de los apóstoles sirvió como un poderoso ejemplo para los primeros cristianos, muchos de los cuales enfrentaban persecuciones similares. Ver la valentía y la fe inquebrantable de los apóstoles ante la muerte fortaleció la resolución de los creyentes y los alentó a mantenerse firmes en su fe. Los relatos de sus muertes fueron ampliamente difundidos, convirtiéndose en historias inspiradoras que reforzaban la esperanza y la perseverancia en medio de las adversidades. Además, la muerte de los apóstoles consolidó la autoridad y la legitimidad de la iglesia primitiva. Como testigos directos de las enseñanzas y milagros de Jesús, los apóstoles eran vistos como los principales guardianes de la fe cristiana.
Sus sacrificios finales validaron aún más sus enseñanzas y aseguraron a los creyentes que el mensaje de Cristo era verdadero y digno de seguirse incluso hasta la muerte. La iglesia primitiva también se benefició de los escritos y tradiciones que los apóstoles dejaron atrás. Evangelios, cartas y otros textos sagrados proporcionaron una base doctrinal sólida y guías prácticas para las comunidades cristianas. El ejemplo de los apóstoles y sus escritos continúan siendo fundamentales en la teología cristiana, proporcionando inspiración y dirección para los cristianos de todas las épocas. El legado espiritual de los apóstoles es vasto y profundo, abarcando enseñanzas, ejemplos de vida y sacrificios que han moldeado la fe cristiana a lo largo de los siglos. Los apóstoles no solo difundieron el Evangelio, sino que también establecieron las bases teológicas y éticas sobre las cuales se construyó la Iglesia. Sus vidas y obras siguen siendo una fuente constante de inspiración y guía para los creyentes. Cada apóstol contribuyó de manera única al desarrollo de la fe cristiana. Pedro, por ejemplo, es visto como el líder de los apóstoles y el piedra angular de la Iglesia. Sus sermones y escritos son fundamentales para entender la naturaleza de la Iglesia y su misión. Pablo, aunque no uno de los 12 originales, también desempeñó un papel crucial con sus epístolas, que ofrecen una profunda teología y una guía práctica para la vida cristiana. El legado de los apóstoles también incluye sus martirios, que sirvieron como ejemplos supremos de fe y devoción. Sus muertes fueron vistas no como derrotas, sino como victorias espirituales que demostraban la verdad y el poder del Evangelio. La valentía de los apóstoles en el martirio inspiró a innumerables creyentes a perseverar en su fe a pesar de las persecuciones y desafíos. Los apóstoles dejaron un legado de liderazgo y estructura para la Iglesia. Establecieron comunidades cristianas, ordenaron líderes locales y proporcionaron una continuidad en la enseñanza y la práctica cristiana. Este legado de liderazgo ha perdurado a lo largo de los siglos, guiando a la Iglesia a través de tiempos de cambio y desafío. La influencia de los apóstoles sigue viva hoy en día, inspirando a los cristianos a vivir su fe con coraje y convicción. Las reliquias de los apóstoles y los sitios de peregrinación asociados con ellos han sido venerados a lo largo de la historia del cristianismo. Estos lugares y objetos sagrados ofrecen a los fieles una conexión tangible con los primeros seguidores de Jesús y una oportunidad para profundizar su fe. Desde tiempos antiguos, los cristianos han viajado a estos sitios en busca de inspiración, sanación y renovación espiritual. Las reliquias de los apóstoles, que incluyen huesos, fragmentos de ropa y objetos personales, se conservan en iglesias y catedrales de todo el mundo. Estas reliquias son vistas como símbolos de la presencia continua de los apóstoles en la vida de la Iglesia. La veneración de estas reliquias ha sido una práctica importante, proporcionando a los creyentes una forma de honrar a los apóstoles y pedir su intercesión. Sitios como la Basílica de San Pedro en Roma, que se dice alberga la tumba del apóstol Pedro, son destinos de peregrinación clave. Miles de fieles visitan estos lugares cada año, buscando una conexión más cercana con los apóstoles y la historia de la Iglesia. Otros sitios importantes incluyen la Catedral de Santiago de Compostela en España, donde se cree que están enterrados los restos de Santiago el Mayor, y el Monasterio de San Juan, en Patmos, vinculado al apóstol Juan. Estos lugares de peregrinación no solo son importantes por su valor histórico, sino también por su capacidad para inspirar fe y devoción. Los peregrinos que visitan estos sitios a menudo experimentan un sentido renovado de propósito y compromiso espiritual.
Las historias y sacrificios de los apóstoles cobran vida en estos lugares sagrados, recordando a los creyentes la profundidad de su legado y el llamado continuo a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Además de los textos canónicos del Nuevo Testamento, existen numerosos escritos apócrifos y leyendas que relatan las vidas y obras de los apóstoles. Estos textos, aunque no considerados como escritura inspirada, ofrecen una visión fascinante de cómo las primeras comunidades cristianas percibían a los apóstoles y sus misiones. Las historias apócrifas y las leyendas a menudo llenan los vacíos de los relatos bíblicos, proporcionando detalles adicionales y a veces fantásticos sobre sus vidas. Entre los escritos apócrifos más conocidos se encuentran los Hechos de los Apóstoles Apócrifos, que incluyen relatos sobre Pedro, Pablo, Andrés, Tomás y otros. Estos textos describen sus viajes misioneros, milagros y martirios, a menudo con detalles dramáticos y sobrenaturales. Por ejemplo, los Hechos de Pedro narran su confrontación con Simón el Mago en Roma y su crucifixión boca abajo, mientras que los Hechos de Tomás relatan su misión en la India y su eventual martirio. Las leyendas sobre los apóstoles también han influido en la tradición cristiana y la cultura popular. Estas historias han sido transmitidas a través de generaciones, a menudo adaptadas y embellecidas para reflejar los valores y creencias de la época. Las leyendas de los santos, como las de San Jorge y el dragón, a menudo se entrelazan con los relatos de los apóstoles, creando un rico tapiz de narrativa religiosa. Aunque los escritos apócrifos y las leyendas no tienen la misma autoridad que los textos canónicos, han desempeñado un papel importante en la formación de la imaginación y la devoción cristianas. Estos relatos han ayudado a mantener viva la memoria de los apóstoles y a inspirar a los creyentes a emular su fe y coraje. La mezcla de historia, mito y devoción en estos textos refleja la profunda influencia de los apóstoles en la tradición cristiana. A lo largo de los siglos, los apóstoles han sido representados en diversas formas de arte, desde pinturas y esculturas hasta vidrieras y mosaicos. Estas representaciones artísticas han jugado un papel crucial en la transmisión de sus historias y en la inspiración de la devoción cristiana. El arte no solo ha capturado los momentos significativos de sus vidas y martirios, sino que también ha reflejado la evolución de la fe y la cultura cristianas. En la Edad Media, las iglesias y catedrales europeas se llenaron de imágenes de los apóstoles, cada una con símbolos específicos que identificaban su martirio o misión. Pedro a menudo es representado con llaves, simbolizando su papel como guardián de las puertas del cielo. Andrés aparece con una cruz en forma de X, recordando su martirio. Tomás a menudo sostiene una lanza, la herramienta de su martirio, mientras que Juan es retratado con un cáliz, simbolizando su intento de envenenamiento. El arte renacentista llevó estas representaciones a nuevos niveles de realismo y emotividad. Artistas como Leonardo da Vinci, Caravaggio y el Greco capturaron los rostros y las emociones de los apóstoles de manera que resonaban profundamente con los espectadores. El Última Cena de Leonardo da Vinci es un ejemplo icónico, donde cada apóstol está cuidadosamente caracterizado, reflejando sus personalidades y roles dentro del grupo. En épocas posteriores, la representación artística de los apóstoles continuó evolucionando, adaptándose a nuevos estilos y contextos culturales. Las iglesias contemporáneas y el arte sacro moderno siguen explorando y reinterpretando estas figuras fundamentales. A través de todas estas representaciones, el arte ha mantenido viva la memoria de los apóstoles, recordando a los creyentes sus sacrificios y su fe inquebrantable.
La influencia de los apóstoles en la teología cristiana es profunda y omnipresente. Sus enseñanzas, testimonios y escritos formaron los cimientos sobre los cuales se construyó la doctrina cristiana. Cada apóstol contribuyó de manera única a la comprensión y articulación de la fe, y sus legados continúan moldeando la teología y la práctica cristianas hasta el día de hoy. Pedro, a menudo considerado el líder de los apóstoles, es especialmente influyente en la teología de la autoridad eclesiástica y la sucesión apostólica. Sus escritos y su papel como el primer obispo de Roma establecieron precedentes importantes para la estructura de la Iglesia y la autoridad papal. La teología católica, en particular, se basa en gran medida en la sucesión de Pedro como fundamento de la legitimidad y continuidad de la Iglesia. Pablo, aunque no uno de los 12 originales, tuvo un impacto monumental en la teología cristiana a través de sus epístolas. Sus escritos abordan temas esenciales como la justificación por la fe, la gracia, la redención y la naturaleza de la Iglesia. La teología paulina ha sido fundamental para el desarrollo del pensamiento cristiano, influyendo tanto en la doctrina católica como en la Reforma protestante y las tradiciones evangélicas. Otros apóstoles también contribuyeron significativamente. Juan, con su Evangelio y sus cartas, profundizó en la teología del amor y la divinidad de Cristo. Santiago, con su epístola, enfatizó la importancia de la fe activa y las obras. Estos y otros escritos apostólicos proporcionan una rica variedad de perspectivas teológicas que han nutrido y desafiado a la Iglesia a lo largo de los siglos. La influencia de los apóstoles en la teología cristiana es innegable y continúa siendo una fuente vital de orientación y reflexión. Sus vidas, escritos y testimonios siguen siendo estudiados y venerados, ofreciendo una base sólida para la fe y la práctica cristianas. A través de los siglos, la Iglesia ha vuelto una y otra vez a los apóstoles, encontrando en sus enseñanzas la sabiduría y el coraje para enfrentar los desafíos de cada nueva era. La historia de los apóstoles de Jesús es una narración de fe, sacrificio y valentía que ha inspirado a millones de creyentes a lo largo de los siglos. Estos hombres, provenientes de humildes orígenes, respondieron al llamado de Jesús y se convirtieron en los pilares de la Iglesia cristiana. A través de sus vidas y muertes, demostraron un compromiso inquebrantable con la misión de Cristo, enfrentando persecuciones y martirios con una fe firme y una devoción inigualable. El ejemplo de los apóstoles es un recordatorio constante de lo que significa seguir a Jesús. Sus sacrificios nos enseñan que la verdadera fe a menudo requiere valentía y disposición a enfrentar grandes desafíos. Nos muestran que el amor a Cristo puede transformar vidas y dar sentido a nuestro sufrimiento, ofreciendo esperanza y propósito incluso en los momentos más oscuros. A lo largo de la historia, la Iglesia ha mantenido viva la memoria de los apóstoles, honrándolos a través de la veneración de sus reliquias, la celebración de sus fiestas y la representación artística de sus vidas. Su legado espiritual ha sido transmitido de generación en generación, proporcionando un modelo de santidad y dedicación que sigue guiando a los creyentes en su camino de fe. El impacto duradero de los apóstoles en la teología, la liturgia y la vida cristiana es un testimonio de la verdad del Evangelio que proclamaron. Sus vidas nos llaman a vivir con la misma pasión y compromiso, a difundir el mensaje de Cristo con valentía y a enfrentar nuestros propios desafíos con una fe inquebrantable. El ejemplo de los apóstoles sigue siendo una luz que ilumina nuestro camino, inspirándonos a vivir plenamente nuestra vocación cristiana.